Porque yo lo que estoy viendo aquí es que hay mucha ansiedad sobre algún tipo de estabilidad. El deseo de estar estable, ya sea en el aspecto emocional, ya sea en el aspecto financiero, de trabajo, sí, está ese 9 de espadas ahí incómodo. ¿Por qué? Porque estás sobreanalizando la situación, sin ver o darte cuenta de que sí existe salida, sí existen oportunidades. Lo que sucede es que tu mente en estos momentos está tratando de buscar la solución inmediata en vez de encontrar la solución que te va a dar el resultado mayor y a largo plazo, ¿me entiendes? Entonces, yo veo aquí, identificando cuáles son los bloqueos, es saber a qué darle prioridad, ¿sabes? ¿A qué le vas a dar más prioridad? ¿Le darás más prioridad a aquella persona que no te esté dando el 100%? ¿Le estarás dando más prioridad a aquella situación laboral en donde realmente no te están valorando? Aquí los bloqueos se están identificando como, en ocasiones, bloqueos, pero realmente son momentos de empuje para ti, para que tú eventualmente tomes una acción en base a lo que te va a hacer a ti sentir feliz. Entonces veo aquí ciertas expectativas, ¿sabes? Esta situación está produciendo esa necesidad de que tengo que complacer, pero realmente no está en mí. Yo quiero establecer mi estabilidad emocional, mi estabilidad financiera, pero no sé exactamente cómo hacerlo. Pero qué bonito es poder leer tus energías, porque aquí se encarga el divino para ti. Pregúntale, ora, medita en tu espíritu, conecta con el espíritu divino y pregúntale a tu espíritu divino, Dios, Guruji, Lord Ganesh, Sai Baba, Buda, no importa tu definición de espiritualidad, el espíritu divino, vamos a llamarle Dios. Pídele a ese espíritu divino que te hable en esos momentos y haz esta pregunta: ¿qué es lo que me va a hacer sentir feliz? ¿Qué es lo que yo debo de hacer en esta situación en donde yo finalmente pueda tomar una decisión para mi propio bien? ¡Wow! Y el Espíritu Divino te va a guiar, te va a hablar, va a conectar con tu espíritu y vas a saber qué hacer. Cuando hablamos sobre el análisis de esa situación, sí sabemos y entendemos que tienes muchas ansiedad, miedo, frustración, desilusión sobre esta situación. Tus guías están indicando es que existe una ambigüedad entre lo que tú quieres dar versus la expectativa de recibir, por lo que tienes que tomar el tiempo hacia un lado, salirte de la distracción emocional, o sea, mental. El sobre análisis constantemente de esa situación no te va a dar la claridad que tú buscas, ¿sabes? Entonces tus guías se dicen, salte de un momento del sobreanálisis, busca una manera en donde puedas distraer tu mente de repente a estar calmado, y pídele a Dios, pídele al universo, pídele a tu ser, tu conexión espiritual, que te dé la claridad. Cuando tú estés listo para recibir esa claridad, solamente va a entrar cuando tu mente esté tranquila. Ahora bien, ¿cuál es la acción en esta situación? Enfócate en lo que tú quieres manifestar. Enfócate, visualiza, cree en lo que tú quieras manifestar. ¡Wow! Cree en el potencial que tú tienes para poder sanar tu cuerpo de la enfermedad, para poder sanar tu cuerpo de la ansiedad, para poder decidir, ¿sabes qué? Ya esto no me pertenece.
¿sabes qué? Ya esta situación me está afectando emocionalmente, me está afectando físicamente, por lo que ya no quiero esa situación. Cree que tú tienes, porfa, esa habilidad para poder sanar tu cuerpo. Y mantente abierto independientemente de tu género a las oportunidades que Dios tiene preparado para ti, a las oportunidades que ya están predeterminados para llegar a tu vida. ¡Wow! Porque todas las experiencias, esta experiencia te va a hacer a ti crecer, madurar, confrontar el miedo, entender que tú puedes confiar en ti misma, en ti mismo, y que tú tienes la capacidad para manifestar esta estabilidad emocional, financiera, económica, lo que sea que tu situación esté pidiendo claridad. Nuevamente tus guías están indicando con esa energía del Caballero de Pentáculos que tú mereces toda la prosperidad. Hay algo que ya está preparado para ti, hay una fortuna que está preparado para ti, hay una felicidad que ya está destinado para ti. Sí, la energía del Caballero de Pentáculos se mueve un poquito más lento, pues porque esta energía también puede representarte a ti. Eres una persona pragmática, eres una persona que sí tomas riesgo, pero no cuando no quieres. Entonces existe ese ala y empuja, y voy o no voy, me arriesgo, no me arriesgo. Pero tus guías se dicen, adelante, que tú mereces toda esa seguridad. Confía en tu sabiduría, confía en la conexión que tienes con algo en particular. No solamente con una persona, sino que aquí hay un contrato la cual merece que tú honres. Wow, tengo los cabellos erizados. Aquí hay un contrato específico que merece que tú honres primero, para que veas el crecimiento en tu vida, para que veas y absorbas las bendiciones que ya Dios tiene preparado para ti. Si sientes que esta situación te está empujando a tomar cierta decisión en la cual, si te pones a pensar y a visualizar a largo plazo, me va a convenir esta decisión, esta decisión va a permitir de que yo salga de una perspectiva capaz encerrada, para que yo amplíe mi conocimiento, para que yo finalmente pregunte ¿cuál es mi lección? Tus guías se dicen con esa energía de los enamorados, siempre vas a tener caminos. Y te toca decidir cuál es el camino a seguir. El camino hacia la expectativa de alguien más, de un grupo de personas, o el camino dictado y escrito a través de ti, que eres el autor de tu propia historia. Yo te invito a que te suscribas al canal, yo te invito a que le des me gusta si esa lectura ha llegado a tu vida, te invito a que me escribas un comentario, me dejes saber cómo te has sentido luego de esta lectura. Te quiero mucho, recuerda, somos un mensaje, somos una voz, somos una visión. Proyectando tu visión. Hasta la próxima. Camila.